mago, maga, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta semana. Hoy vamos a hablar de astrología y es un tema que me fascina, como te puedes dar cuenta. Todo mi canal gira un poco alrededor de eso, todo mi proyecto, mi trabajo. Y hoy te quiero contar justamente cuál es esta visión de la astrología, cuál es esta visión moderna y cómo ha cambiado a través de los años y por qué la uso como una herramienta tan poderosa para el crecimiento personal, para el desarrollo y para el autoconocimiento. Así que vamos a empezar con la astrología antigua. Y bueno, sabemos que creo que desde que el ser humano es ser humano y se empezó a juntar en comunidad y todo, hemos mirado al cielo. Así como la danza, como las artes, la pintura, creo que el cielo o el cosmos siempre nos ha llamado la atención. Y bueno, si recuerdas, en la antigüedad utilizábamos la mitología, ¿no? Las historias para explicarnos los fenómenos que sucedían en la vida del día a día. Entonces, así fue como comenzó la astrología hace miles, miles, miles de años. Y bueno, esta sabiduría se ha ido recopilando, se ha ido como afinando, ha pasado de generación en generación y con cada nueva generación que la usamos, pues va adquiriendo nuevos toques, ¿no? Nuevas estructuras y todo, pero todo está basado en el conocimiento de hace miles de años. Entonces, esto es algo muy interesante y ahorita lo vamos a ir retomando, pero bueno, de entrada es importante entender que la astrología nos ha acompañado durante milenios a la humanidad en general y nos ha ayudado a explicar ciertos fenómenos de la vida del día a día. Ahora, la astrología antigua era, yo le llamo determinista. ¿A qué me refiero con esto? A que creía en cosas, por ejemplo, como el destino. Y si te acuerdas de las tragedias griegas, de la mitología, por ejemplo, de las historias de la mitología, el destino era algo inamovible, era algo que no se podía cambiar, que estaba escrito y así tenía que ser. Entonces, la astrología antigua era así. Se creía que uno nacía bajo ciertos signos, ¿no? Del cosmos y eso determinaba nuestro destino, eso determinaba lo que iba a suceder en nuestra vida. Por eso se utilizaba mucho en la adivinación, se creía que si nacías bajo ciertos signos, pues ya tenías tu destino hecho, escrito. Y lo mismo, por ejemplo, con los tránsitos, que es esta otra astrología de lo que va sucediendo en el día a día. Lo mismo, se creía que si empezabas ciertos proyectos en un mal signo, ¿no? En un mal movimiento, pues estabas condenado al fracaso. En cambio, si hacías ciertos proyectos en unos buenos signos, entonces pues tu proyecto iba a triunfar, ¿no? Quiero que veas también este concepto de bueno y malo. Era algo que se tenía en la astrología antigua, de creer que ciertos aspectos eran buenos o afortunados, que traían fortuna, y otros aspectos que eran malos, se les llamaba maléficos, así literal, ¿no? De hecho, hay planetas que se catalogaban como benéficos o maléficos. Entonces, esas son algunas de las perspectivas que tenía la astrología antigua y que por supuesto han perdurado hasta nuestros días. Hay gente que se sigue rigiendo por la astrología antigua y bueno, como siempre, muy respetable, ¿no? Pero yo te quiero hablar de la astrología moderna, de cómo ha evolucionado, de cómo ha innovado en muchos aspectos y cómo rescata la sabiduría antigua de la astrología, pero le da toques mucho más interesantes, sobre todo enfocados al desarrollo personal y basados en lo que para mí es una de las leyes fundamentales del ser humano, que es el libre albedrío. Entonces, vamos a hablar ahora de la astrología psicológica. El padre de la astrología psicológica es Carl Jung, que, bueno, fue un psicoanalista de hace mucho tiempo, de principios del siglo pasado. Y bueno, él me encanta porque fue de las primeras personas científicas que se abrieron un poco a todo este otro mundo que es, por ejemplo, lo espiritual, que es el inconsciente. Obviamente, ya desde el psicoanálisis se abre la puerta al inconsciente,
Pero Carl Jung se abre aparte a la posibilidad de que el espíritu exista y de que todo este conocimiento antiguo tenga ciertas bases reales, ¿no? Antes hubo un momento en el que la ciencia como que desechó todo el conocimiento antiguo, específicamente, por ejemplo, el de las culturas indígenas, ¿no? El conocimiento de disciplinas como la astrología, como el tarot, como varias cosas, y bueno, se desechó por completo porque obviamente no estaba basado en el método científico y no había comprobación de nada de lo que dijera, ¿no? Entonces Carl Jung fue de los primeros que se abrió a la posibilidad de decir, bueno, este conocimiento ha pasado de generación en generación y de alguna forma es válido, es vigente, a la gente le sirve, le ha servido. Entonces, ¿qué tal que tiene ciertas cosas de verdad, ¿no? Ciertas cosas de verdad. Me quiero abrir, dijo él, así como científico, me quiero abrir a la posibilidad de comprender de dónde vienen estos conocimientos que han pasado de generación en generación. Y entonces, con esa mente abierta, se puso a estudiar la astrología, se puso a estudiar el tarot, particularmente estas dos cosas, y comenzó a crear su teoría sobre los arquetipos. En un video anterior ya te conté de los arquetipos, por aquí te lo voy a dejar. Pero bueno, un arquetipo decíamos que era como un modelo de realidad, ¿no? Es un modelo de algo para identificarlo fácilmente. Por ejemplo, el arquetipo de la madre, todos sabemos cuáles son las cualidades de una madre, por ejemplo, ¿no? En su arquetipo. El arquetipo de un guerrero y todos inmediatamente podemos identificar qué es un guerrero, ¿no? El arquetipo de un niño, etcétera, ¿no? El arquetipo de Dios, o sea, hay miles de arquetipos que como seres humanos, o sea, como humanidad, compartimos en lo que le llaman el inconsciente colectivo, como si compartiéramos una conciencia toda la humanidad, y que ya traemos como programados ciertas cosas, nos es fácil identificar ciertos conceptos. Entonces, a partir de los arquetipos, Carl Jung comenzó a estudiar la astrología y dijo, bueno, ¿qué tal que estos símbolos de la astrología en realidad sirven para identificar arquetipos de la humanidad? Y entonces, ¿cómo eso me puede ayudar a conocerme mejor? Ese fue realmente el planteamiento que hizo Carl Jung y bueno, a partir de ahí desarrolló un montón de teorías y de conocimiento muy interesante porque por primera vez pudo como juntar mucho de ese conocimiento antiguo en teorías ahora sí fundamentadas en la ciencia, ¿no? En la psicología y comenzó a experimentar con mucho de esto. A partir de él empezaron otros tantos, bueno, discípulos suyos, ¿no? Y continuaron con estos estudios, sobre todo en el aspecto simbólico y en el aspecto arquetípico, ¿no? Y empezamos a identificar ciertos arquetipos que yo digo que son personajes, ¿no? Personajes dentro del colectivo humano y te digo, por ejemplo, está la madre, está la sacerdotisa, está el guerrero, está el niño, están un montón de cosas que fácilmente si nos dicen la palabra podemos darles un significado. Ahora, esto no creas tampoco que es como de la antigüedad y ya se quedó ahí, sino que ahora cada vez seguimos evolucionando estos arquetipos. Por ejemplo, si yo te digo Iron Man, ¿no? O sea, tenemos en la mente qué es Iron Man, ¿no? O Batman o Doctor Strange, que es uno de mis favoritos. Y entonces vamos creando nuevos arquetipos. Estos arquetipos quiero que entiendas que evolucionan. Y entonces todo eso que hemos ido jalando desde la antigüedad sigue evolucionando, incluyendo la astrología. ¿A qué va todo esto? Bueno, a que la astrología moderna, sobre todo la astrología psicológica, mira la carta natal como un mapa de nuestra psique. Ajá. Y entonces, a partir de ese lenguaje simbólico que es la astrología, nos ayuda a comprender esos arquetipos que llevamos dentro y eso en que nos ayuda pues a conocernos, ¿no? Creo que todos entendemos el concepto de que
dentro de nosotros hay muchos personajes, ¿no? Hay personajes dentro de nosotros que salen en momentos de crisis, ¿no? Nos comportamos de cierta forma. Cuando estamos enamorados nos comportamos de otra forma. Cuando estamos en éxtasis, ¿no? Delicia, disfrutando, que no me importa absolutamente nada, me comporto de otra forma. Cuando estoy en modo focus, ¿no? Así de que estoy trabajando en un proyecto, me comporto de otra forma. Entonces, todos esos, digamos, personajes que viven dentro de nosotros se ven a través de la carta natal, a través de esta configuración muy particular de los símbolos astrológicos, y voy comprendiendo qué personajes hay dentro de mí, y no solo eso, sino cómo particularmente se expresan esos personajes dentro de mí. Y entonces ahí es donde comienza esta magia de la astrología psicológica. Quiero contarte que yo cuando conocí esto me quedé impresionada y lo veo con todos mis estudiantes. Qué increíble es como encontrar justamente estas expresiones tan particulares que tenemos de los diferentes personajes que nos habitan. Y todavía no se logra entender del todo por qué, ¿no? O sea, no hay una explicación científica para esto, te soy honesta, pero yo lo veo una y otra vez, lo he visto en mí, que es muy exacto. O sea, conforme vamos revisando la carta natal de las personas y empiezo a ver cómo actúo yo en ciertas partes de mi vida, en ciertos momentos de mi vida, digo, es que, o sea, tal cual, así como dice mi carta, así es como reacciono. Así como dice mi carta, así actúo. Esto que dice mi carta lo he repetido yo un montón de veces. Entonces es súper, súper interesante y así es como usamos la astrología psicológica, mirando la carta natal, entendiendo cómo funcionamos a nivel inconsciente, porque todo eso está como en nuestro inconsciente. Y a partir de eso, como justamente dice Carl Jung, cuando te haces consciente de lo inconsciente, ahí está la magia. Entonces es súper, súper interesante todo esto de la astrología psicológica. Y algo que me fascina a mí es sobre todo esta visión de entender que es una herramienta de autoconciencia. Pero quiero que entiendas, es una herramienta de autoconciencia. No te determina en absolutamente nada y siempre vamos a tener el libre albedrío para hacer con eso lo que se nos antoje. Ahora voy más a detalle en esta parte, pero bueno, añadiendo esto, también hay otra rama de la astrología que se llama astrología evolutiva y a mí me fascina porque definitivamente creo que somos almas viviendo una experiencia humana. Yo creo que yo no soy este cuerpo es parte de mí, pero no soy todo lo que soy. Lo mismo mi mente es una parte de lo que vivo ahora, pero no es todo lo que yo soy. Entonces yo creo que soy un alma que ya he pasado por muchísimas vidas y que en este momento me tocó vivir en este cuerpo, en este momento, en este espacio del mundo, del universo, y bueno, estoy teniendo esta experiencia humana. Entonces, la astrología evolutiva nos ve así, como almas teniendo una experiencia humana. Y como almas teniendo una experiencia humana, tenemos mucho control sobre lo que vamos a vivir. El fin último de esta alma es evolucionar. Ajá, es como está el todo, ¿no? Dios, alma universal, alma cósmica, el gran espíritu, como tú lo quieras ver, que lo es todo, ¿no? Es el origen de todo. Nos desprendemos así una pequeña almita para experimentar el universo, experimentar la vida, experimentar muchas cosas. Y entonces nos desprendemos, ¿no? Esa es la idea de separación. En realidad siempre estamos unidos, seguimos siendo parte del todo, pero tenemos esta ilusión de separación, ¿no? Nos desprendemos, andamos por ahí experimentando, viviendo cosas, acumulando aprendizaje, evolucionando, para que al final nos volvamos a unir a esta alma cósmica. A través de todo eso que experimentamos, el alma cósmica también sigue evolucionando, tampoco es un ente que ya está
listo, ¿no? Que ya es perfecto, en realidad también sigue evolucionando a través de nuestras experiencias y seguramente en el futuro me vuelvo a desprender otra vez y sigo haciendo y esto es un ciclo sin fin, ¿no? Sin principio ni fin. Entonces, bueno, como alma que andamos evolucionando, o sea, nuestro punto de existencia o el propósito de nuestra existencia es evolucionar. Entiendo que necesito experimentar ciertas cosas, que necesito aprender varias cosas para continuar mi camino de evolución. Entonces, el alma elige exactamente dónde vamos a nacer, cuándo vamos a nacer, en qué cuerpo, en qué familia, en qué casa, en todo. Y todo esto lo planea con el fin de evolucionar. Y entonces nos deja nuestro mapa natal, nuestra carta astral, con un montón de información sobre lo que traemos y sobre a dónde vamos, sobre lo que necesitamos aprender para evolucionar. Entonces, esta es la visión de la astrología evolutiva y yo lo relaciono con la astrología psicológica en cuanto a que este mapa de nuestra psique, esta carta natal que trae toda esta experiencia anterior que hemos vivido, pues se deja como esas huellas en nuestra psique, ¿no? Todo eso que vivimos antes, que no sabemos qué es realmente, deja ciertas huellas en nuestra psique y cuando entramos a la Tierra en esta encarnación actual en la que vivimos, pues traemos toda esa información. Y la carta natal nos da o sea, nos deja ver, revela todo eso que ya traemos. Y bueno, obviamente hacia dónde queremos ir. Entonces, la astrología evolutiva lo ve así, ¿no? Como el viaje del alma. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona todo esto? Y yo aparte de eso le meto astrología espiritual, que viene, por ejemplo, de los hebreos, de la cábala, de varias cosas. Yo veo la astrología justo como una herramienta de autoconciencia, primero que nada, o sea, el entender realmente de dónde vengo, quién soy yo, cuál es mi configuración de fábrica, con qué vengo a la Tierra, entender realmente cómo funciono, sobre todo a nivel inconsciente, porque cuando por fin traes todos esos patrones inconscientes a la conciencia, por fin eres capaz de hacer algo con ellos y ya no eres esclavo de tus patrones inconscientes. Entonces, para mí eso es lo fundamental, traer todo eso que está en el inconsciente a la conciencia para empezar a revisar, ok, esto me sirve, esto lo tengo que cultivar, esto no me sirve, esto necesito cambiarlo, esto necesito moverlo, necesito aprender de estas partes, etcétera. Entonces, es como, digamos, entender, o sea, abrirnos, abrir nuestra mente, abrir nuestro inconsciente y entender qué hay ahí, ¿no? Y entender cómo funciona todo esto para a partir de eso, ahora sí decir hacia dónde quiero ir. Por otro lado, la carta natal es este mapa hacia la evolución. Es un mapa que mi alma me deja para decir, mira, necesitamos ir hacia allá, ¿no? Necesitamos ir hacia allá. Ahora, aquí viene esta parte fundamental que ya te he empezado a decir desde hace unos minutos, de libre albedrío. Para mí esa es la ley que pasa por encima de todas las leyes. ¿Qué es el libre albedrío? Siempre tenemos libre albedrío, siempre podemos elegir qué queremos hacer, qué queremos crear, hacia dónde queremos ir. Así que yo no veo el destino absolutamente como esto de que pase lo que pase, tú vas para allá porque así está el destino hecho. En cualquier momento creo que aún el propósito del alma, creo que aún el destino más certero y más increíble, puedo elegir no hacerlo, ¿no? Puedo elegir tirar por la borda todos mis dones, puedo elegir vivir, ¿no? En el sueño, vivir en la ilusión y nunca realmente manifestar mis dones. Y entonces, pues, ese destino que me había dejado mi alma, nunca lo cumplí. Y es real, ¿no? Creo que todos podemos ver. Yo estoy segura que no existen destinos terroríficos y tristes, así como que esté destinada a ser drogadicta, ¿no? O esté destinada a, no sé, a ser violador, a ser
asesino, a hacer todo eso. Esas son nuestras elecciones, porque el alma siempre va a buscar la evolución, siempre, siempre va a buscar la evolución. Y aún las experiencias más duras que vivamos, quiero que confiemos en que nuestra alma quiere la evolución, o sea, nuestra alma siente que es la única forma en que vamos a aprender cierta cosa, pero no significa que ese sea el fin último, que hasta ahí lleguemos y que ni modo, ¿no? O sea, siempre vamos a tener en el camino un montón de momentos en el que podemos cambiar ese destino. Y yo creo, y bueno, te digo, esa es mi visión y me encantaría que lo comentaras y qué piensas tú, pero creo que siempre tenemos un montón de opciones para llegar al mismo lugar. Por ejemplo, vamos a decir, yo necesito aprender en esta vida a amar, ¿no? Necesito aprender en esta vida a amar a alguien incondicionalmente, ¿no? Entonces, para aprender eso, podría, por ejemplo, tener un hijo, ¿no? Y amarlo incondicionalmente y aprender a amar a alguien. Para aprender eso mismo, puede ser que algo suceda con mi pareja, ¿no? Y sea una relación súper dramática, súper traumante, súper difícil, ¿no? Y yo a través de todas esas experiencias aprenda a amar a alguien incondicionalmente. Puede ser también, o sea, que de verdad me condene yo a vivir en una relación súper tóxica, súper terrible, ¿no? De abuso incluso, de cosas así, y que a través de eso aprenda yo a amar incondicionalmente. Si te das cuenta, hay miles de formas de aprender lo que yo necesito aprender en esta vida. Entonces yo elijo cómo quiero aprender. Ajá. ¿Y cómo elijo? Bueno, pues con mi día a día. O sea, si elijo vivir en amor, si elijo vivir en alegría, en facilidad, si elijo realmente abrirme a las experiencias de la vida y decir, ok, quiero amar, ¿no? O sea, quiero amar, necesito aprender esto, quiero amar, quiero aprender, me voy a abrir a las relaciones. O si elijo estar enganchada en una relación tóxica y por más que todo el mundo me diga, no, mira, puedes aprender algo diferente, puedes vivir de una forma diferente, pero yo a fuerza me aferro a eso y están aquí todas mis creencias, todos mis patrones inconscientes, todo eso. Y yo me sumerjo en esa experiencia, al final tal vez de todos modos aprenda a amar incondicionalmente, pero voy a sufrir un montón en el camino, ¿no? Entonces, a eso me refiero a que no existe un destino escrito y a que mi alma a fin de cuentas me dice, mira, necesitamos aprender esto, ¿no? ¿Cómo lo vas a aprender? Lo eliges tú. Y para eso me encanta la astrología, para como entender justamente hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos aprender y a partir de eso elegir conscientemente experiencias y cosas que me ayuden a llegar a eso de una forma mucho más fácil, mucho más tranquila, mucho más en luz, sin necesidad de estarme dando de topes y topes y topes, como decimos en México, te tropieces con la misma piedra una y otra vez, ¿no? Esos son los patrones inconscientes. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros nos ha sucedido que tenemos el mismo tipo de relación una y otra y otra y otra vez? Tenemos el mismo tipo de trabajo una y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, estamos repitiendo patrones porque están en nuestro inconsciente. Cuando por fin los traemos a la conciencia y empiezo a revisar, ok, me meto en estas relaciones porque soy así, porque me falta esto, porque no he entendido estas partes, porque siempre busco personas de este tipo, etcétera, etcétera. Cuando por fin lo traigo a la conciencia, ahora sí soy capaz de con eso decir, ok, necesito aprender esto, ¿no? Necesito aprender a amarme a mí misma antes que amar a otra persona. Necesito aprender a confiar, necesito aprender a lo mejor a ser la líder de mi vida y no estar siguiendo a otras personas todo el tiempo, ¿no? Necesito aprender a valerme por mí misma, a ser soberana, a encontrar el amor en mí para no estarme enganchando de todo aquel que pasa, ¿no? Como sanguijuela, así de, ahora este, ahora aquel, ¿no? Y sin otra persona no sobrevivo. Entonces, justamente cuando por fin traes todo esto a la conciencia,
Ahí es donde ocurre la magia, porque ahora sí tienes todo el control para elegir tu destino, para elegir qué quieres ser, qué quieres hacer y qué vas a hacer con todo eso que ya traes, porque todos traemos dones, todos traemos ciertas predisposiciones y todos traemos un montón de cosas para contribuir al mundo, para crear. Obviamente puedo usar eso para destruir y primeramente para destruirme a mí, pero esa es mi elección. Entonces, bueno, esta es la visión de la astrología moderna. Te digo, a mí me encanta porque se me hace una herramienta súper poderosa justamente para, primero que nada, entender quiénes somos, de dónde venimos, cómo funcionamos, qué es todo esto que traemos para compartir con el mundo, hacia dónde mi alma necesita ir para evolucionar, para aprender, qué es lo que necesito aprender en esta vida. Y a partir de todo eso, o sea, de que digo, vengo de aquí y quiero ir para allá. Y bueno, te digo, yo elijo, ¿no? Yo elijo si quiero ir para allá realmente. O sea, mi alma me dice, vamos para allá. Pero si elijo no ir para allá, pues allá yo, ¿no? Yo creo que ya tendremos otras oportunidades de renacer y cumplir el propósito de mi alma. Pero personalmente creo que es importante cumplir el propósito del alma. Y entonces digo, bueno, yo estoy aquí, mi alma quiere llegar acá, ¿cómo voy a llenar ese camino en medio? Esa es mi decisión y esa es mi libertad de elegir, ¿no? Quiero llenarlo de experiencias maravillosas, quiero aprender mis lecciones de la forma más suavecita posible, de la forma más deliciosa posible. Quiero evitarme la mayor cantidad de dolores de cabeza, quiero evitarme la mayor... Y obviamente va a haber cosas que no me puede evitar, ¿no? Va a haber cosas que tenga que aprender por la mala, a lo mejor, pero de todos modos, siempre teniendo presente que todo lo que me sucede en la vida es para aprender algo, ¿no? Esa es la mentalidad de crecimiento, el entender que puedes aprender de todo, que tú eliges cómo interpretas lo que sucede en la vida. Y entonces a partir de eso, yo convierto la astrología justamente en esta súper poderosa herramienta de autoconciencia y de automaestría, ¿no? Para mí la automaestría es justamente eso, saber quién soy, cultivar mis dones, aprender lo que necesito aprender hasta realmente convertirme en la líder, en la maestra de mi propia vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es la visión de la astrología que te quería compartir. Cuéntame cuál es tu visión de la astrología, por qué te llama la atención, si alguna vez la habías visto así. Te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana y bueno, disfruta. Gracias por mirar el video. No olvides suscribirte al canal, dejarme un like y compartirme algo en los comentarios. Y si te gustó este video, compártelo con alguien a quien creas que le puede servir. En Instagram también me encuentras como Adriana Martiza, así que pasa a saludarme por allá. Y finalmente, por aquí tienes algunos otros videos que te podrían gustar. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo muy grande.